Bien, hermanos, esto que acabamos de leer, esta es la porción de la carta a los Efesios que nos corresponde el día de hoy, Efesios 5, del 18 al 21. Y ya saben, tengan su Biblia abierta en este pasaje. Solamente, hermanos, solamente 4 versículos, muy corto, ¿verdad? Habíamos venido abarcando porciones muy largas, ¿verdad? Muy largas de la carta a los Efesios. Y esta ocasión solamente 4 versículos. Pero hay algo muy importante. En estos versículos encontramos una expresión que en los escritos de Pablo solamente aparece aquí, en este versículo. Nada más. Y el único otro escritor bíblico que utiliza esta expresión es Lucas. La utiliza tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, y mucho en el libro de los Hechos. Pero Pablo solamente la utiliza aquí, y ningún otro, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni el escritor de Hebreo, nadie más, ningún otro de los evangelistas utiliza. Y esta frase es, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y hermanos, al igual que muchos otros temas de la Biblia, se ha escrito bastante acerca de este asunto de la llenura del Espíritu, y se ha dicho mucho acerca de la llenura del Espíritu, y como en todos los casos, no todo lo que se dice o no todo lo que se escribe es correcto. Es cierto, la llenura del Espíritu es algo que muchos cristianos no acaban de entender totalmente. Y a pesar de que Pablo solamente lo menciona en este versículo, la verdad es que esto de la llenura del Espíritu es un tema muy importante. Y sin duda que muchos de ustedes, como muchos cristianos, se preguntan, bueno, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Para qué hay que estar llenos del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? Y a lo mejor la pregunta que nos causa más interés es, bueno, ¿y cómo hacemos para ser llenos del Espíritu? Pues bien, mis hermanos, durante el desarrollo de la predicación, en el seguimiento del texto de esos versículos que ya leímos, en el seguimiento de esos versículos, bueno, y nos vamos a apoyar en algunos otros por allí, vamos a responder a estas preguntas que ahora hemos planteado. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Para qué ser llenos del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? ¿Y cómo ser llenos del Espíritu? Y bueno, 4 puntos vamos a meditar al respecto. Y los 3 primeros solamente del versículo 18. El primer punto es ser lleno del Espíritu, es estar bajo su control. Estar llenos del Espíritu es estar bajo su control. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren, como Pablo lo ha venido ya haciendo a través de su carta a los Efesios, ahora nuevamente Pablo está estableciendo un contraste, otra vez un contraste. Y esta vez el contraste que está marcando Pablo es entre embriagarse con vino contra ser llenos del Espíritu. A ver, para empezar, hermanos, deberemos de entender claramente y que nos quede perfectamente entendido a todos. Esta frase, no os embriaguéis con vino, es una orden. Es una orden, un mandato prohibitivo. De entrada, bueno, debemos recordar, hermanos, que la borrachera es pecado. No es una enfermedad, como por ahí, no, es que es una enfermedad el alcoholismo. No, el alcoholismo es un pecado.
El alcoholismo, la borrachera son pecados. Pablo los menciona este pecado en su lista allá de 1 Corintios, no la busquen ahorita, anótenla y después la buscan. 1 Corintios 6, 9 y 10, y en Gálatas 5, 19 al 21, Pablo hace una lista de pecados. No es que sean todos los pecados, ¿verdad? Pero en esta lista está incluyendo la borrachera. Y señala esto como una de las muchas prácticas que evidencian el pecado en las personas y por lo cual no pueden heredar el reino de los cielos. Bueno, de entrada por eso es una prohibición, porque es un pecado. Pero el mandato de Pablo aquí, hermanos, es a no embriagarse con vino, y nadie me vaya a salir con que, bueno, entonces con cerveza sí, o con ron, que es de caña sí, o con cualquier otra bebida que no sea de uva, bueno, con eso sí se vale, no. Nadie vaya a pensar ni a suponer esas cosas, no. No os embriaguéis. Hermanos, no voy a hablar del uso del vino, porque ese es otro tema. Muy interesante, pero esta vez no vamos a distraer la atención en el uso del vino. Solo diré en este momento que aquí expresamente, pues sí, no hay una prohibición acerca del uso del vino. La prohibición es acerca del abuso del vino. Ahora, con esto que tampoco se entienda que yo estoy diciendo que entonces los cristianos hoy en día sí pudieran por ahí probar vino, Tampoco estoy diciendo eso. Entonces, que quede claro. Pero necesitamos centrarnos en el texto para el tema que nos ocupa. Entonces, lo que debemos centrar nuestra atención lo que Pablo está diciendo en este texto, y aquí la prohibición expresa es a la borrachera, al uso fuerte, grande del vino que provoca ebriedad. Y Pablo dice aquí, prohíbe la borrachera, dice porque hay disolución. ¿Qué significa esta palabrita disolución? Bueno, significa... fácil, rápido, significa desenfreno. No se emborrachen, porque en eso hay desenfreno. Y yo creo, mis hermanos, ¿verdad?, que a todos nos queda perfectamente claro lo que significa esto del desenfreno o la desinhibición que se produce en aquella persona que está ebria. Y yo creo que lo entendemos perfectamente porque todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Es tal el comportamiento de una persona que está borracha que yo creo que nadie se atreve, le gusta, está dispuesta a estar lidiando con una persona en esas condiciones. Es más, o no sé, a alguien le gusta andar ahí soportando borrachos. ¿No, verdad? Ya sabemos lo que es el desenfreno, la manera en la que se comportan los que están ebrios. Bueno, eso es el desenfreno, eso es la desinhibición. Y Pablo está diciendo, bueno, el que está en estas condiciones se comporta de esta manera. Pero hermanos, para el seguimiento del argumento de Pablo, remitámonos, o sea, no se nos olvide esto de la desinhibición, del desenfreno de alguien que está bajo los efectos del alcohol. Y remitámonos tan solo a los versículos inmediatos anteriores. Y ahí los tienen a la vista, por eso dije, no cierren su Biblia, pero vean del capítulo 5, los versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo acaba de decirle a los creyentes de Éfeso que deben conducirse diligentemente, con sabiduría y con sensatez. Y quien está borracho, definitivamente no se comporta de esa manera. Pero todavía hay otro aspecto interesante e importante.
También en este verso 17 Pablo acaba de decir que el creyente debe de entender cuál es la voluntad del Señor. Déjenme decirles algo. Allá en los tiempos de Pablo, como en la actualidad, ¿verdad? Había muchas religiones, muchas religiones. Y muchas de esas religiones, queriendo entrar en contacto con sus divinidades, con sus deidades, se ponían en éxtasis, y algunas de las maneras en que entraban en ese éxtasis era emborrachándose. Ellos pensaban que cuando se embriagaban, ellos podían entrar en contacto con sus dioses y de esa manera saber lo que sus dioses querían de ellos. Es decir, entraban a conocer la voluntad de sus dioses. Bueno, pero definitivamente eso era absolutamente falso. Por eso es también que los efesios no podían llegar a conocer la voluntad de Dios si se ponían borrachos. De esa manera no podía ser. Y entonces, hermanos, por el desenfreno, por el no poder comportarse correctamente y por un malentender que de esa manera pudieran conocer la voluntad de Dios, bueno, esos son dos aspectos que Pablo está mencionando por los cuales los creyentes no deberían emborracharse. Pero, hermanos, el aspecto que se debe resaltar es que quien se emborracha está bajo el control del vino. Pierde a sí mismo su sentido personal, y quien se emborracha queda bajo el control del vino. Y ahora sí viene el contraste. En vez de llenarse con vino, el creyente debe llenarse con el Espíritu, lo cual implica, hermanos, estar bajo su control. Quien se llena de vino está bajo el control del vino, pero el que se llena del Espíritu está bajo el control del Espíritu. Y, hermanos, esta debe ser la condición deseable del creyente. Es más, ¿saben? Yo me atrevería a decir que es la condición ideal del creyente, estar bajo el control del Espíritu. Y, hermanos, con esto, entonces, podemos responder ya una de las preguntas planteadas al inicio. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Bueno, es la acción mediante la cual el creyente llega a su condición ideal. Es decir, implica que el Espíritu tome control de su vida. Eso es la llenura del Espíritu, que Él tome el control de la vida del creyente. Ahora, hermanos, una vez que entendemos esto, podemos responder otra pregunta. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué ser llenos del Espíritu? Saben, de manera rápida, pudiéramos decir, para cumplir con todo lo que se exige respecto de la manera de vivir del creyente. Y bueno, ahí tienen su Biblia abierta. Acuérdense que dijimos que a partir del capítulo 4 empezaba la parte práctica de la carta. Y váyale viendo, se lo voy a repasar rapidito. El creyente debe vivir dignamente de acuerdo al llamamiento que ha recibido. El creyente debe ser humilde, manso, extremadamente paciente y soportar a todos sus hermanos en la fe. El creyente debe entender que no es un ente solitario en Cristo, sino que necesariamente debe vivir en unidad con sus hermanos en la fe. Debe esforzarse en mantener esa unidad que tiene con ellos y buscar que de esa manera todos lleguen a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. El creyente no puede comportarse como lo hacen los inconversos. Debe despojarse del viejo hombre, renovar su mente y vestirse del nuevo hombre. El creyente no debe mentir, sino hablar solo con la verdad. Si se enoja,
ese enojo no debe conducirlo al pecado. No debe robar, sino trabajar y ayudar a los que tienen necesidad. El creyente no puede usar un lenguaje obsceno en ninguna modalidad, sino edificar a los que lo oigan. No debe albergar dentro de sí amargura, enojo o ira. Y no debe, por esas cuestiones, dirigirse a los demás con agresiones verbales, hablar mal de ellos ni desear su mal. Al contrario, debe actuar con los demás bondadosamente, ser compasivo con todos y ser perdonador. El creyente no debe practicar ningún tipo de pecado sexual, ninguno. Debe vivir en santidad, en luz, pues tal es su naturaleza. Es un hijo de luz y debe vivir con sabiduría, aprovechando el tiempo para cosas buenas, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y hasta ahí vamos. Pero saben, a partir del verso 22, Pablo sigue hablando de la manera en la que el creyente debe comportarse. No lo vamos a señalar en este momento porque son las predicaciones que siguen. Una gran lista, ¿no es cierto? Y cuando recapacitamos en ella, es una lista que no es fácil de cumplir. Por eso, para eso, es que el creyente debe ser lleno del Espíritu. Porque no habrá otra manera de cumplir con todo esto que está aquí, que es una sola parte, y con todo lo que se encuentra en el resto de la Biblia. Para eso el creyente debe ser lleno del Espíritu, de otra manera será imposible. Ahora, hermano, yo quisiera llamar tu atención y hacerte reflexionar. Hermano, ¿tú realmente quieres obedecer al Señor? Y respóndete a ti mismo y respóndete sinceramente. Porque creo que hay creyentes que, bueno, a lo mejor ni lo entienden todavía, ¿no? Pues ya me volví cristiano, pero bueno, significa simplemente que ya no soy católico, ahora soy cristiano ya. No entienden que ser cristiano es vivir una vida de obediencia. A lo mejor no lo entienden. Hay otros que sí lo entienden, pero lo tienen sin cuidado. Pues sí, eso dirán, pero yo así estoy bien. Y habrá otros que a lo mejor sí quieren obedecer al Señor. Pero a veces en ese intento terminan a lo mejor no pudiendo hacer todo lo que quisieran. Y a veces hasta terminan un poco frustrados. ¿Por qué? Porque están intentando y no lo logran. Bueno, sea cual sea, hermano, del grupo que tú seas, hay una cosa importante, sí tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Y para poder hacerlo, tienes que ser lleno del Espíritu. No hay otra manera. Para eso debes ser lleno del Espíritu. Debes dejar que el Espíritu tome el control de tu vida. Eso es la llenura del Espíritu. Pero pasemos a un segundo punto. Ser llenos del Espíritu es un mandamiento. Otra vez el versículo 18. No os embriaguéis con vino, eso ya fue un mandamiento, ¿verdad? Sino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué debes vivir bajo el control del Espíritu? Porque esto también es un mandamiento. Sí, hemos venido repasando rápidamente todos los mandamientos que a partir del verso 1 del capítulo 4 Pablo ha establecido para los creyentes. Y en el verso 18 también hay un mandamiento: sed llenos del Espíritu. Una y otra vez Pablo lo ha dicho en esta carta y ahora lo hace respecto de la llenura del Espíritu. Hermano, no es una sugerencia, no es si quieres, no es si te parece, no es opcional, es una orden. Nosotros leemos sed llenos del Espíritu y definitivamente la gramática nos indica que esto es un imperativo, es una orden. No hay otra opción.
Pero mi hermano, hay que entender también cómo se debe obedecer este mandamiento de la manera correcta. Miren, en el caso del vino, el vino es algo, ¿verdad? Es ahí una sustancia, un líquido, es algo, ¿no? Y quien se emborracha, toma el vino, lo ingiere, se llena de él y entonces queda dominado por el vino y se emborracha, se pone bajo el control del vino. Pero sabes, hermano, en el caso del espíritu, el creyente no puede ir, tomar al espíritu y llenarse de él. Eso no puede ser así, por dos razones. Primera, porque el Espíritu Santo no es algo, que quede claro. Bueno, si alguien por allí en su momento escuchó o estudió con los testigos de Jehová y le dijeron que el Espíritu Santo era una fuerza, la fuerza de Dios y estas cosas, olvídense, eso son mentiras, de hecho son herejías, porque están diciendo cosas erradas respecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona divina, es Dios. Así es de que nadie puede ir a tomar al Espíritu Santo para llenarse de Él, como lo haría con cualquier otra cosa. Tampoco nos olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo habita ya en el creyente. Desde el momento en que el creyente nació de nuevo, recibió a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo vino y habitó en él. El Espíritu Santo ya está permanentemente en él. Efesios 1:13, Juan 7:39, Juan 14, 16 y 17. Y el Espíritu Santo no está en una partecita. Decir, bueno, el 10% del Espíritu ya lo tiene. No. Tiene la totalidad del Espíritu habitando en su vida. Ahora bien, hermanos, con estas dos cosas en mente, diremos que la orden de la llenura del Espíritu significa que el creyente debe dejar que el Espíritu lo llene. Ya está en él. No lo va a tomar de afuera, sino que debe dejar que el Espíritu lo llene. Esa es la manera correcta. No es que el creyente tome el Espíritu, es dejar que el Espíritu tome al creyente. No es una acción que el creyente pueda hacer, es una acción que el creyente debe permitir. Y sí, esto significa que el creyente definitivamente toma parte activa en la llenura del Espíritu, porque debe dejar que el Espíritu lo llene. No es que el creyente sea más poderoso que el Espíritu Santo de ninguna manera. No podemos parar de tener nunca la acción de Dios, pero sí podemos impedir que nosotros, el Espíritu Santo, nos llene. Por eso es una orden de una acción que realiza realmente el Espíritu, pero que nosotros debemos de permitir que Él haga. Así de que, mi hermano, no seas indiferente a este mandato, no seas reacio al obedecer, porque sabes, cuando tú obedezcas esto, cuando tú dejes que el Espíritu Santo te llene, cuando tú dejes que el Espíritu Santo tome control de tu vida, entonces, ¿sabes qué? Estarás en total sintonía con la voluntad de Dios. Tu mente, tus acciones están dirigidas por Dios. Y entonces, de manera natural, podrás obedecer todos los lineamientos que el Señor establece para ti. Otra vez, quizás la pregunta importante sería, hermanos, ¿de verdad quieres obedecer los mandatos del Señor?
¿De verdad lo quieres? Quizás el primero que deberías de empezar a obedecer es este. Déjate llenar por el Espíritu. Y lo demás vendrá de manera natural. Pero vamos a un tercer punto. Ser llenos del Espíritu es algo continuo. Es algo continuo. Ser llenos del Espíritu es algo continuo. Y otra vez, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y al escudriñar pues este versículo 18, podremos encontrar algo más, ¿verdad?, respecto de esta llenura. Nosotros leemos ahí en nuestra Biblia, sed llenos. Saben, como en otros casos, nuestra versión no lo refleja, pero el sentido del texto griego, según nos dicen los expertos que sí conocen de este idioma, dicen que el sentido de la expresión sed llenos es la de un presente continuo. Un presente continuo. De tal manera que nosotros podríamos leer, vayan siendo llenos del Espíritu. Vayan siendo llenos, algo permanente y continuo. Hay que entender algo, hermanos. La llenura del Espíritu no es lo mismo que el bautismo del Espíritu. No es lo mismo que el sello del Espíritu. El bautismo y el sello del Espíritu son dos acciones que ciertamente Dios realiza por medio del Espíritu Santo, pero las realiza en el momento de la conversión del creyente, en el momento de su nuevo nacimiento. Es decir, cuando una persona cree en Cristo, se vuelve creyente, en ese instante él nace de nuevo. Y en ese momento es bautizado por el Espíritu, y en ese momento es sellado por el Espíritu. Es decir, esas dos acciones son puntuales e irrepetibles. Quien ya creyó, ya fue bautizado por el Espíritu, ya no va a volver a ser bautizado otra vez. No le hagan caso a los pentecostales, ni a los carismáticos. ¿Vale? Y quien ya fue sellado por el Espíritu, ya no va a volver a ser sellado otra vez. Acciones puntuales e irrepetibles. Por eso les digo que la llenura del Espíritu no tiene que ver con esto. Porque la llenura del Espíritu es así, es una acción continua. Se va repitiendo. Quizás creo que deberíamos entenderlo mejor diciendo que es algo que va continuando. Si hablamos del Espíritu y continuamos y vamos avanzando siempre en esa llenura del Espíritu. Ahora bien, en este momento, sin duda que deseamos saber, bueno, ¿y cómo? ¿Verdad? Si hay que hacerlo continuamente, ¿cómo le hago, pues, para ser llenos del Espíritu? Y esta es otra de las preguntas que planteamos al inicio y que les decía, creo que a lo mejor es la que más nos interesaría, ¿verdad? Bueno, ok, sí, ¿y cómo? ¿Cómo le hago para ser lleno del Espíritu? Bueno, saben, hermanos, de inicio, tenemos que reconocer que tenemos un pequeño problema en ese versículo 18. Pablo nos ordena ser llenos del Espíritu, pero no nos dice cómo hacerlo. Creo que sí tenemos un pequeño problema. Bueno, tenemos que ir a otras partes del Nuevo Testamento. Tenemos que ir, y vamos a ir a otros textos del mismo apóstol Pablo, donde habla también en relación al Espíritu. Y vamos a aprender esto, y vamos a decir lo que Pablo dice y puntualicemos. Para ser lleno del Espíritu, primero, hay que dejar todo pecado. Hay que dejar el pecado. Efesios 4:30, poquito antes, ¿verdad? El mismo Pablo, en esta misma carta,
Pablo dijo en el 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Esta palabra contristar significa entristecer. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es algo así como no le causen pesar al Espíritu Santo. No le causen pesar al Espíritu Santo. Y a lo mejor nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo puede ser que un creyente le puede causar pesar al Espíritu? ¿Saben cómo? Permaneciendo en pecado. Nosotros sabemos, cuando nosotros fuimos encontrados por Dios en Cristo, nosotros confesamos nuestros pecados y el Señor perdonó todos nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos. Pero sabemos, hermanos, sabemos perfectamente, porque es una realidad, que aún después de ese evento de nuestro nuevo nacimiento, lamentablemente, por permanecer todavía en esta naturaleza que tiene mucho de pecaminosa, todavía el creyente de vez en cuando sigue pecando. Y la Biblia, hermanos, nos dice cómo es que el cristiano debe actuar cuando peca. Y si lo saben, ¿verdad? Lo que el cristiano tiene que hacer inmediatamente es ir delante del Señor y confesar su pecado. Y el Señor, dice Primera de Juan, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Hermano, cuando el creyente peca, no es que se rompa la relación con Dios, no es que perdamos nuestra salvación, ni es que dejemos de ser sus hijos. Lo que sucede cuando nosotros pecamos es que se rompe la comunión con nuestro Dios. Eso se rompe. Y entonces cuando nosotros pecamos y nos vamos y confesamos inmediatamente nuestro pecado, estamos ahí descomunicados con Dios. Y eso es lo que le causa pesar al Espíritu Santo. De esa manera se contrista el Espíritu Santo. Por eso, para llenarse del Espíritu, uno tiene que desechar todo pecado. Obviamente entendemos que el cristiano ya no debe practicar el pecado. Cualquier cosa que haya en la vida del creyente que sea pecaminoso delante de Dios debe desecharlo y confesarlo inmediatamente a Dios, para no contristar al Espíritu. Y entonces nosotros, a través de dejar ese pecado continuamente, podemos estar siendo llenos del Espíritu. Pero hay más cosas, no es lo único. Otra cosa que debemos hacer para ser llenos del Espíritu es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 lo dice así literalmente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hermanos, esto no es más que el refuerzo de lo que acabamos de decir. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar los deseos de la carne, esos deseos de la carne que son pecaminosos. Y en contraste, dice ahí, hay que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser guiados por el Espíritu. Es lo que acabamos de mencionar. Ser lleno del Espíritu es estar bajo su control, es dejar que Él guíe, y andar en el Espíritu es eso precisamente. Ser lleno del Espíritu es dejar que el Espíritu tome control de la vida. Y cuando se saca el pecado, cuando se sacan esos deseos pecaminosos, esos deseos de la carne, entonces sí, el Espíritu viene y llena. Hay que sacar lo que estorba y hay que poner al Espíritu. Tercera cosa que podemos hacer: que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Aunque aún le vamos a comentar a continuación, hermanos, allí en los versículos 19 y 20, nos dicen allí estos versículos que quien está lleno del Espíritu, y si quiere verlo rapidito ahí, canta, dice, habla con salmos,
con himnos y cánticos espirituales. Canta y alaba al Señor en su corazón y da gracias por todo. Quien está lleno del Espíritu actúa de esta manera. Ahora, si nos remitimos, hermanos, a la carta paralela de Efesios, que es la carta a los Colosenses, allí en el capítulo 3, versículo 16, leemos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y saben qué vamos a notar? Que el resultado de ser lleno del Espíritu es prácticamente el mismo que se produce cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en el creyente. Entonces, para ser llenos del Espíritu hay que saturarnos de la palabra de Cristo. Y en términos actuales, reales, para nosotros, prácticos, ¿qué significa eso? Tenemos que saturarnos de la Biblia. Tenemos que saturarnos de la Biblia. Tenemos que llenarnos de la Biblia. De esa manera podremos ser llenos del Espíritu. Y una cuarta cosa que pudiera mencionar solo por el momento: hermano, vacíate de ti mismo. Hay que desechar el yo que reina en la vida. Ese yo que hace todas las cosas solo para satisfacción propia. Esa, hermano, es la naturaleza del viejo hombre. Por eso, para ser lleno del Espíritu, hay que despojarse del viejo hombre, renovar el pensamiento y vestirse del nuevo hombre. Efesios 4, 22 al 24. Sí, hermano, tienes que sacarte a ti mismo, tu yo egoísta, que todo lo quiere para ti. Hay que sacarlo, para que en realidad quien domine en tu vida sea el Espíritu. Hermano, yo espero que haya quedado claro. Quita el pecado de tu vida, renuncia a ti mismo, abunda en la palabra, y de esa manera vas a ser lleno del Espíritu. Pero practícalo de verdad. Vamos a una cuarta y última cosa. Ser llenos del Espíritu es algo notorio. Ser llenos del Espíritu es algo que se nota. Ahora sí, vamos al versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, nuestra Reina Valera, ya saben que las divisiones y los titulitos que vienen ahí entre las secciones, esos no son parte del texto, ¿verdad? Eso es parte de los editores, de los que imprimen esas Biblias. Bueno, los editores de nuestra Reina Valera, el verso 21 lo pusieron en la siguiente sección, pero la verdad es que debería quedar en la sección anterior, y por eso lo leí de corridito en este momento. Bueno, ya dijimos, el Espíritu, ser lleno del Espíritu es notorio. ¿Pero qué me dirían si yo les dijera que yo corro 5 kilómetros todos los días y me paso 2 horas en el gimnasio? ¿Qué me dirían? Que soy un mentiroso, ¿verdad? Pues sí, es cierto, claro que sí, y tendrían toda la razón. Bueno, les dije si les dijera, ¿verdad? No se lo estoy diciendo, no hago eso. Ni siquiera corro, no, así que después del que se me fue pasa otro, así que para qué corro. Ok, cuando alguien va y hace ejercicio es notorio, ¿verdad? Es notorio. Y aunque no lo ande presumiendo, aunque sí lo presumen, ¿verdad? Quienes van al gimnasio se ponen sus playeritas así bien cortitas, allá andan de presumidos, ¿no? Allá andan de presumidos. Pero bueno, aunque no lo hicieran de esa manera,
Quien hiciera ejercicio, fuera al gimnasio con esa fidelidad, sin duda que sería notorio, se le viera, ¿verdad?, que va al gimnasio. Bueno, hermanos, quien está lleno del Espíritu no necesita presumirlo. Es más, si está lleno del Espíritu, ni siquiera va a decir, no, yo soy lleno espiritual, yo soy lleno, no, ni siquiera lo va a decir. Pero saben, será evidente que vive bajo el dominio del Espíritu. Va a ser notorio. Y es que, hermanos, ser lleno del Espíritu tiene manifestaciones. Y hablemos muy brevemente de estas manifestaciones. Pero primero, ¿saben? Quiero hablarles de cuáles no son, pongan atención, cuáles no son esas manifestaciones. La llenura del Espíritu no se manifiesta en hablar en lenguas. La llenura del Espíritu no es quedar en éxtasis. La llenura del Espíritu no es tirarse al suelo, caer al suelo y estarse ahí como convulsionando ahí en el piso. Eso no es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no se manifiesta en estarse riendo sin parar toda la hora del culto, o al contrario, estar llorando sin parar toda la hora del culto. Eso no es ser lleno del Espíritu. Ponerse a bailar en el culto, porque eso que de danzas para el Señor, y bueno, también son puros pretextos. Ponerse a bailar en el culto tampoco es manifestación de la llenura del Espíritu. Ni eso, ni cosas parecidas. De hecho, tales cosas, tirarse, convulsionarse, reír, llorar, y todas esas cosas que ni siquiera son lenguas, sino son balbuceos sin sentido, más bien parecen manifestaciones de algo o de alguien que no tiene nada que ver con el Espíritu. Nada de eso son manifestaciones de la llenura del Espíritu. Y ya no abundaré más. Porque las verdaderas manifestaciones, que es lo que sí nos interesa ver, las verdaderas manifestaciones de la llenura del Espíritu, bueno, las encontramos aquí en los versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo llena al creyente, habla de las cosas del Señor y se la pasa alabando al Señor. Su lenguaje no es un lenguaje soez, como ya vimos, ¿verdad?, sino es algo que edifica, es algo que alaba al Señor. Hermano, ¿qué haces cuando estás contento? Hace algún tiempo por ahí había, no en la casa, en otro lado, ¿verdad?, que bueno que no era por ahí con nosotros, pero había una persona que todos los días ponía el volumen de tenía unas bocinotas en la calle y le ponía, pero esa era una candalera de aquellas, ¿no? Y entonces algunos vecinos por ahí empezaron, oye, vamos a reclamarle, vamos a hacer esto, y alguien por ahí dijo, no, pues a mí no me molesta, pues ha de estar muy contento, ¿no? Decir, bueno, entonces estar contento es poner la música a alto volumen. Bueno, ok. Hermano, ¿tú qué haces cuando estás contento? ¿Te pones a ir tu música preferida? ¿Qué dice Santiago? Si alguno de vosotros está contento, cante alabanza. Es una manifestación de la llenura del Espíritu. O sea, y no lo vas a hacer, ay, que no, mejor pongo esto. No, o sea, te va a dar de manera natural, no porque lo escuchaste, ay, tengo que hacerle así para que vean que sí estoy lleno. Ya te dije que eso no se trata de presumir, se va a dar de manera natural. Eso es lo que está diciendo el versículo 19, ¿no es cierto? Alaben a Dios, canten salmos, y expresense de esta manera. Pero el verso 20 nos dice, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida agradecida a Dios y manifestando siempre gratitud a Dios es una manifestación de la llanura del Espíritu, porque está uno reconociendo que todo lo que tiene proviene de Dios. Y todavía el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces va a venir una parte bastante difícil siempre, muy difícil en el trato dentro de la familia, la cual no se va a poder dar, aunque eso lo vamos a escuchar la próxima semana, no se va a poder dar si no está uno lleno del Espíritu. El sometimiento mutuo es una manifestación de la llenura del Espíritu. Pero mi hermano, también, de acuerdo con el libro de los Hechos, donde te dije que esta frase aparece mucho, no, podemos decir que las manifestaciones de la llenura del Espíritu es reconocer y reprender las acciones pecaminosas de los inconversos, ocuparse del servicio a Dios, predicar con denuedo y con poder el Evangelio de salvación. Estas son otras manifestaciones de la llenura del Espíritu. Y como nos podemos dar cuenta, nada de esto son manifestaciones extrañas. Solamente la realización de las acciones propias de los hijos de Dios. De una manera natural, pero con un alto grado de eficiencia. Esas sí son manifestaciones de la llenura del Espíritu. Bien, hermanos, concluyamos. Como hemos podido comprobar, aunque mencionado muy brevemente por Pablo en estos versículos, un tema muy importante en la vida de los creyentes es la llenura del Espíritu. Hermano, yo espero, de verdad, espero en el Señor que te haya quedado perfectamente claro qué es la llenura, para qué es la llenura y cómo puedes llenarte del Espíritu Santo. Pero además de que te haya quedado claro, sobre todo, yo deseo que si no lo habías entendido, que si no lo sabías, bueno, ahora que ya lo sabes, lo empieces a hacer. Y vivas de aquí en adelante de una manera continua, porque tal es la exhortación del texto, que de manera continua vivas en esa llenura del Espíritu. Las manifestaciones se van a notar de manera natural. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos la manera en la que tú nos permites, nos das los elementos, las herramientas, Señor, para podernos comportarnos correctamente delante de ti, de ser obedientes a todos tus mandatos. Señor, ya hemos aprendido en esta mañana acerca de la llenura del Espíritu. Señor, si ya lo sabíamos, pues que ya no retardemos más y que empecemos a hacerlo. Y si no lo habíamos entendido, no lo habíamos aprendido, no sabíamos cómo. Señor, que bueno, en esa parte que depende de nosotros, dejemos que tu Santo Espíritu nos llene y vivamos de esa manera permanentemente. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.